Buenos días a todos, bienvenidos a este festival y foro de filosofía. Mi nombre es Bruno Sanstede. Lastimosamente, no vamos a poder tener el día de hoy a la señora Doris Carvajal, hija de don Raúl Carvajal y hermana de el cabo Raúl Antonio Carvajal Londoño, asesinado en la estratagema de falsos positivos en el gobierno Uribe. Sin embargo, esperamos tenerla a ella o el día de mañana o el día de pasado mañana. Hoy están a punto de ver una obra, gran parte de una obra que estoy haciendo en conjunto con el artista español de performance Abel Azcona y en conjunto con la familia. Para empezar, vamos a ver material completamente inédito. Es la primera vez que vamos a exponer al público esta obra. Y bueno, ¿quién mejor para empezar este conversatorio que el mismo don Raúl Carvajal, contándoles parte de su historia y parte de su lucha? Yo denuncié en la Fiscalía y en la Procuraduría, pero comencé a denunciarle a Álvaro Uribe, a Juan Manuel Santos, y hay videos de eso. Y ellos no quieren que esto se sepa porque los criminales están dentro del alto gobierno, no son los soldados. Los criminales son los generales, los coroneles y los altos mandos militares que tiene Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos y mantiene este maldito gobierno. Y el Senado son cómplices de todo eso, lo que es senadores y todo eso, porque esto se hubo una corrupción muy grande. Y fuera de eso, tienen los derechos humanos y la Corte Penal Internacional, eso no hace nada, no mira nada, no hace nada, porque esta es una corrupción demasiado grande. Y yo no puedo, porque no estudié, yo no soy abogado, porque aquí me matan todos los abogados que vienen a esto, me los desaparecen. Unos se van llenos de miedo, otros los desaparecen. Porque este caso no lo quieren sacar a la luz pública, porque hasta la maldita guerrilla que está en la FARC, que se metieron al Senado, que están dentro del Senado hoy en día, son cómplices de ellos. Porque este Lozada que está ahí no ha dejado que se investigue este caso y él no me contesta a mí nada porque yo lo he insultado a él, lo mismo que a Uribe y a Juan Manuel Santos y lo mismo que a General Padilla y lo mismo que a todo general que se me atraviesa, que yo sepa que han estado en esa época porque ellos son los criminales. Entonces yo estoy haciendo eso y yo quiero que ustedes publiquen esto porque eso es una cosa que yo dejaré de publicar y dejaré de ser apenas estos desgraciados me maten, porque lo más posible es que ellos me van a matar. Y la justicia colombiana no hará nada, porque están vendidos todos, lo que es fiscal, procuradores, todo eso están vendidos, porque son unas ratas que se venden por lo que les dan. Así es de que publíquenlo para que sepan también, ya que sepan que ellos mataron a mi hijo. Me tienen desaparecida la nieta, porque la desaparecieron, la nieta que tenía 1 mes de nacida. La esposa de él también la desaparecieron. Y yo tuve que desaparecer mi familia porque Álvaro Uribe estaba mandando los escoltas de él acá, para saber a dónde estaban los nietos y mi familia, porque yo no soy solo, yo tengo mucha familia. Pero ellos quieren es que me callamen matándome en mi familia. Entonces yo les pido a ustedes que saquen esto y que esto salga a la luz pública. Y muchas gracias. Y a los padres de familia, que dejen de ser cobardes, que hagan que se investigue la muerte de los soldados de Colombia, que hay miles de soldados que mueren en Colombia. Y ellos lo que van a dejar es, ya me lo mataron, dáqueme, porque les hace falta la hijueputa plata, una limosna que les dan este maldito gobierno. Para que decir que no, que los hijos eran unos
guerrilleros que eran apodados de la guerrilla, como dijo el general Mario Montoya, que es un hijo de puta general desgraciado, que dijo que era que los soldados de Colombia eran estrato 1 y estrato 2 y que no se sabían ni limpiar el culo y que por eso era que ellos hacían los falsos positivos dentro del ejército. Y yo lo hijueputeé y por eso se acabó en la G, se acabó la reunión que él tenía, echándole mentiras al pueblo, para que le perdonen. Y aquí no se puede perdonar en Colombia. Ahí es que acabarlos y darles que se haga justicia. Porque ellos ahí tienen un tema que no, que hay que perdonar, hay que perdonar, hay que perdonar. El que los debe de perdonar a ellos es Dios, pero nosotros no tenemos por qué perdonarlo a ellos porque nosotros no somos nada. Nosotros no tenemos por qué perdonar un crimen de eso. O ellos les dieron orden de que, Dios les dio orden de que los mataran a mi hijo, no. Y a los padres de familia que no sean cobardes, que denuncien, que hagan que toda persona, todo soldado que muere en el ejército, tiene que haber una investigación a fondo. Porque la mayoría de los soldados que mueren en el Estado, en el ejército, son mandados a asesinar por los mismos altos mandos militares. Ellos son los que mandan a asesinar a nuestros hijos. Y yo quiero que se haga una investigación. Ojalá hubiera el pueblo colombiano fuera berraco y denunciara eso, porque todos tenemos que morir. No es el hecho de que no vamos a morir, todos tenemos que morir. Entonces a los padres de familia que dejen la cobardía, que también tienen que morir, así les den plata, pero también tienen que morir. O que ellos ¿qué es lo que les pasa? Los hijos los querían era para que les dieran plata. No, si uno cría a los hijos es para ayudarles y por eso es que los cría. Y si van a trabajar es para que ellos hagan una vida normal, pero no como ellos quieren, que se vuelvan unos asesinos dentro del ejército por estos malditos del ejército que tiene allá, generales, coroneles y todos esos hijos de puta son una porquería. Jamás en la vida, yo no he visto jamás en la vida, aquí en Colombia, aquí nunca muere un general y aquí todos los días mueren 8 o 10 soldados, todos los días. Y nunca muere un general, nunca muere un hijo de puta coronel, nunca muere un hijo de puta presidente de la República. Nunca muere un senador, sino cuando ellos lo mandan a matar. Entonces, el pueblo, yo quiero que el pueblo haga algo. A mí me está dando como otro tiempecito para seguir denunciando esto. Pero de pronto, ellos para callar esto me mandan a matar. Pero yo también tengo que morir. Porque a mí no me han dicho que yo voy a vivir eternamente. Y a ninguno le han dicho que va a vivir eternamente. Hagan eso, jóvenes. Raúl, Bueno, un placer conocerlo. gracias a usted, ojalá y lo publique, ojalá y no haga lo mismo que hacen este maldito gobierno, los senadores. Bueno, evidentemente, don Raúl, como decía, no pudo vivir eternamente. Decía, cuando lo conocí, en esta esquina voy a morir, en esa esquina murió. Su hijo lo encontró a puertas de entrar en un coma diabético, muy enfermo, delirando, entró al hospital, a la UCI del Hospital Santa Clara, un hospital muy pesado, por cierto, en Bogotá. Allá estuve yo con su hijo, Richard Carvajal, mientras su padre se batía en la vida y la muerte. Allá estuvo 15 días. Ese mismo día se conmemoraba también el aniversario del paro nacional. Eso fue entre el 26 y el 28 de mayo. Enfrentamientos durísimos hubo en Bogotá contra la policía. Dejó saldos de mutilados oculares, muertos, desaparecidos, que a día de hoy no sabemos qué pasó. Y mientras esta lucha se daba en las calles, don Raúl tenía su propia lucha y ya llevaba muchísimo tiempo en esto y bueno, lamentablemente murió,
Pero hoy nos encontramos hijos e hijas, simbólicamente, hijos e hijas de don Raúl, que estamos denunciando el asesinato del cabo Raúl Antonio Carvajal, su hijo, y la lucha tan fuerte que tuvo su padre. Voy a empezar contándoles cómo conocí a don Raúl Carvajal. Venía yo de un viaje y yo estaba caminando la Séptima, que cualquiera que la haya caminado sabe que es tal vez el lugar peatonal más concurrido de todo Colombia. Don Raúl lo sabía muy bien y por eso no se instaló en la Plaza Bolívar, sino a 2 cuadras de la Plaza Bolívar. Cuando iba llegando en la tarde, vi un furgón blanco con la fotografía de Álvaro Uribe Vélez, el exministro de Defensa y expresidente Juan Manuel Santos, generales y todos los procuradores que hubo en el gobierno Uribe, en el gobierno Santos y en el gobierno Duque. Me puse a ver las fotos y don Raúl se acercó a mí y me contó su historia. Fue inevitable romper en llanto cuando don Raúl me contaba esa historia. Perdón. Y como si yo fuera su hijo, me dio un abrazo. Y bueno, me contó la historia que estoy a punto de contarles. Un fin de semana, el cabo Raúl Carvajal llama a su padre del ejército y le dice: papá, ¿cómo va todo? La nieta acaba de nacer, quiero invitarlo para que venga en Navidad a conocer a la nieta. Y entre esas conversaciones familiares que tuvieron, el cabo Raúl Antonio Carvajal le dice a su padre: papá, voy a pedir la baja del ejército. Voy a pedir la baja del ejército porque me pidieron asesinar 2 civiles. Y yo no entré al ejército para asesinar civiles. 5 días más tarde, el cabo Raúl Antonio Carvajal moría supuestamente en un enfrentamiento en el Cerro de la Virgen, en el Catatumbo. Su padre viajó inmediatamente allá y no le querían devolver el cadáver de su hijo. Dijo en sus propias palabras y en su propio lenguaje que se iba a hacer matar en el batallón si no le daban el cadáver de su hijo. Se lo dieron en un ataúd sellado. El ataúd estaba sellado con clavos. Dijeron que no lo podía abrir porque era una imagen muy fuerte la que estaba por presenciar. Al cabo Raúl Carvajal lo mató un francotirador de un disparo en la cabeza, eso sí lo sabemos. Y su otro hermano decidió abrir con una palanca el ataúd, y lo que hizo posteriormente don Raúl fue tomar el cadáver de su hijo, subirlo en el camión en el que transportaba verduras y llevarlo hasta la Plaza Bolívar de Bogotá. Allá tiró el cadáver y se hizo el primer levantamiento que se ha hecho de un cadáver en la Plaza Bolívar, el primero y el único. La fiscalía encontró entonces irregularidades. Por ejemplo, había un faltante y un saliente del proyectil con el que habían acabado con la vida del cabo Raúl Antonio Carvajal. El cerebro estaba relleno con periódicos del diario de Cúcuta. Tenía signos de tortura, se le había torturado antes de matarlo. Fuera de esto, tenía un uniforme de presidencia de la República. Él estaba en un batallón a 500 kilómetros de presidencia de la República. Era imposible, era un uniforme que le habían puesto. Hoy día, los responsables del crimen del cabo Raúl Antonio Carvajal están libres, muchos están de servicio activo y no han querido contar qué ha sucedido. La JEP, a pesar de que es el caso número 3, no investiga el caso porque para la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, solo puede investigar aquellos casos en los que son los victimarios quienes aceptan que han cometido los crímenes y no los crímenes que denuncian las víctimas. En la JEP también, es importante decirlo, hay fuertes tensiones en el gobierno actual, no se sabe a qué darle más peso. Por un lado están los crímenes perpetrados por las FARC y por el otro lado están los crímenes perpetrados por el Estado,
y es una discusión meramente política la que se está llevando a cabo en este momento sobre a qué se le debe dar más peso. El abogado Miguel del Río es un prominente abogado de izquierda, es quien está llevando el caso en este momento, y a pesar de que tenga un abogado de peso, el caso parece estar ahí. Apenas murió don Raúl, decidieron llevar el caso hasta Cúcuta, sacarlo de la Fiscalía de Bogotá para llevarlo a Cúcuta, a Santander, para dejarlo en la mayor impunidad. Volviendo a la historia, que es muy importante. Después de que hacen ese levantamiento del cadáver, don Raúl Carvajal, quien era hijo de campesinos y quien aprendió a leer y a escribir prácticamente obligado para entender los difíciles trámites burocráticos a los que sus abogados lo ponían constantemente, se fue hasta el Ubérrimo en bicicleta, a la finca de Álvaro Uribe Vélez, quien en ese momento era el presidente de Colombia. Allá le ruega y le pide a Uribe que por favor investigue el crimen de su hijo, cosa que evidentemente no hace. Don Raúl no se cansa, toma su furgón y se va hasta el Catatumbo. Allí habla con la guerrilla, quien tampoco quiere hablar con él, y hace una denuncia que no se ha hecho pública todavía en las discusiones de la JEP, y es que hubo un acuerdo entre comandantes guerrilleros y generales del Estado para la práctica de los falsos positivos y para que no se investigase ni la muerte de los soldados ni la muerte de los guerrilleros. Evidentemente los guerrilleros tampoco le quieren dar información, pero los campesinos de la zona le dicen ahí jamás ocurrió un combate. Otro soldado muere y otro soldado que hoy día está en las filas del ejército es desfigurado por un tiro en la cabeza. Don Raúl Carvajal empieza entonces un viaje que llamaría el viaje de la dignidad por todos los pueblos de Colombia con su furgón. En todas las plazas a las que llegaba, la policía y generales del ejército decidían sacarlo, decidían silenciarlo. Finalmente se instaló en la Plaza Bolívar, en la Séptima con Jiménez, en las imágenes que les mostraremos a continuación, y allá cada mañana, durante los últimos años de su vida, con más de 70 años, don Raúl colgaba las fotos de su hijo, los crímenes que se habían perpetrado, y denunciaba a miles y miles de personas que pasaban cada día lo que había sucedido. Todo lo que ven tiene un profundo significado muy simbólico. El maniquí tiene encima las cadenas con las que el mismo don Raúl Carvajal se encadenó ante el búnker de la Fiscalía para que se investigase el crimen de su hijo. El uniforme era el uniforme del cabo Raúl Antonio Carvajal. La cara del maniquí está completamente en negro, simbolizando la sangre y la imagen que tuvo que ver don Raúl cuando recogió a su hijo muerto. Vemos los procuradores. Con todos esos procuradores don Raúl se sentó a hablar con Álvaro Uribe, también lo insultó en un video que se hizo muy popular en el que le indagaba y le decía que él no sabía lo que se sentía la muerte de un hijo. Es una porquería. No hicieron nada. No
hicieron nada y ellos Acá lo vemos lo que han hecho es tapar esto. poniendo las fotografías de cada lugar al que buscar que fue, esto no al salga a la luz Ubérrimo, pública. al Catatumbo, Eso es lo que a yo los voy a diferentes publicar pueblos y zonas guerrilleras del país para intentar investigar la muerte Esto de es en la su hijo. guerrilla. Él hacía esto todos los días. A las 9 de la mañana ponía todas estas fotografías. Fue a hablar con ellos con sus más de 70 años. de la supuesta y emboscada que habían todas hecho. las tardes ¿Oh? tenía que Fue a hablar sacar de usted con nuevo- la guerrilla que dieran Me ellos. recibieron y después me echaron de allá. Todas las tardes Sí. tenía que sacar de nuevo todo el Yo fui a material. Y preguntarle así a lo ellos, hizo porque sin yo ver a quería su saber si familia era durante verdad que lo muchos habían años. matado. Y solo faltaba para ir a las reuniones con la gente. Renunció y vino a renunciar. El abogado que yo tenía vino a decirme que no iba más. Que tenía miedo. ¿Qué? Iba ahí y afán aquí en una cafetería que me llamó. A continuación, les voy a mostrar un poco del trabajo que estamos haciendo en conjunto el artista español Abel Azcona y yo. Esta obra la titulamos El cadáver viajero por apropiación. Este fue un nombre que los periódicos colombianos le dieron a la historia de don Raúl Carvajal en su momento. Acá podemos ver a don Raúl Carvajal de fondo en la iglesia de San Antonio, séptima con 13, séptima con Jiménez en Bogotá. Hay otra razón por la que don Raúl escogió ese lugar, no solo porque es tal vez el sitio peatonal más concurrido de Colombia, sino también porque al frente se encuentra El Tiempo, quien cambió de sede justo después de que don Raúl se instalara, y City TV. Acá podemos ver fotos, todas estas fotografías son de los últimos meses de vida de don Raúl. Como les decía, en la imagen de la izquierda pueden ver aquel maniquí que don Raúl puso ahí. Don Raúl jamás dejó de tener a su hijo en el techo de ese camión. E inclusive su hijo sigue estando en el techo de ese camión. Hace un par de semanas estuvimos con la familia en el Centro de Memoria Histórico en Bogotá y allí logramos dejar el camión como una pieza de memoria de exposición permanente, lo que también trae consecuencias fuertes para el Estado, porque es asumir de una u otra forma que tienen una responsabilidad sobre el asesinato del cabo Raúl Antonio Carvajal. Pueden ver también la foto de Dylan Cruz, el adolescente de 18 años asesinado en las protestas del 21 de noviembre de 2019. Don Raúl decía que no solo luchaba por su hijo, sino por todos los hijos muertos. Todas estas son los carteles que don Raúl solía poner a la salida en la séptima con Jiménez y que se podía leer las denuncias que hacía. Es una zona pesada para los invitados internacionales. Seguramente estén habituados a escenas como esta en otras ciudades de Latinoamérica. Al lado era común ver imágenes de indigencia, de pobreza. Mientras hablaba con don Raúl podíamos ver también cómo un policía recogía estupefacientes de una alcantarilla para luego arrestar a la persona que los vendía, ¿no? Imágenes también muy fuertes, tenemos el carro de Presidencia de la República con Duque adentro seguramente, que estaba pasando a unas pocas cuadras. Es imposible para los dirigentes de este país que no hubiesen conocido la historia de don Raúl Carvajal. Este es el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Allí guardaba don Raúl todas las noches su camión y hoy día es el centro que custodia el camión de forma permanente. Imágenes como esta también eran muy dicientes, siempre había policía al lado de don Raúl Carvajal y curiosamente siempre estaban pidiéndole la identificación a los transeúntes. ¿Por qué? Al preguntarle a los uniformados decían que era para saber quién tenía antecedentes judiciales y quién no y mirarlo en bases de Interpol. Pero es extraño, ¿no? Don Raúl,
como decía, era un campesino, no sabía leer ni escribir muy bien. Sin embargo, alguien le dijo algún día, ¿por qué no escribí un libro? Así que él compró este blog de notas y ahí escribía cada cosa que le sucedía en el día. Por ejemplo, que un habitante de calle, una anciana, le regalase un par de monedas porque simpatizaba con su causa. Raúl Antonio Carvajal estaba casi ciego, casi sordo, diabético, y aún así hasta los últimos días de su vida estuvo allí, hasta que no pudo levantarse de su cama. Acá estamos viendo imágenes del 28 y 26 de mayo. Ese punto ahora se le conoce popularmente en Bogotá como el Centro Internacional de la Resistencia, en honor a don Raúl Carvajal, pero por primera vez durante años la esquina está vacía. Don Raúl se estaba batiendo en ese momento entre la vida y la muerte. Acá estamos con su hijo Richard en la unidad de cuidado intensivo pediátrica. Tuvieron que habilitar todas las UCIs disponibles. Allí entra don Raúl Carvajal. Richard y yo tenemos que ir y hablar con el director del hospital para explicarle que don Raúl es un objetivo militar y que es probable que alguien intente asesinarlo y que absolutamente nadie más, salvo su hijo Richard, puedan entrar. Ese es el número que nos dieron para comunicarnos con el hospital. Está Richard con el camión de su padre de fondo. Esta es una obra de una artista colombiana. Se llama El Sepulcro. La obra la hizo en los años 80, muy vieja, en el cementerio de Bogotá. Y hace preguntarse en verdad si la vida es sagrada, ¿no? Con Richard Carvajal de espaldas, pensando en su hermano y pensando en su padre, que sin saberlo está a punto de fallecer. Esta es otra imagen típica, es una zona donde van los recicladores, donde van todos los habitantes de calle en Bogotá. Allí reciben diariamente un almuerzo que les proporciona la alcaldía. Como pueden ver, esta es la representación simbólica de don Raúl, de su hijo, con la cara completamente desfigurada por el impacto de bala que le destruyó el rostro y con su uniforme. Estas imágenes son del 28 de abril. Don Raúl, como decía, está batiéndose entre la vida y la muerte en el hospital. Sin embargo, en las calles hay una lucha intensa contra el gobierno en todas zonas del país. En la parte de encima, para quienes no estuvieron durante el paro en Colombia o quienes son del extranjero, la gente salía a simpatizar, hacía bulla con sus cacerolas, con sus sartenes. Vemos algo muy interesante y es cuando matan al cabo Raúl Antonio Carvajal Londoño, su padre decide hacer un video y ese video lo titulan, seguro que acá alguno ha escuchado esa frase, los héroes en Colombia sí existen. Primero se hizo ese video, ¿por qué? Porque fue alguien que se opuso, un militar que de verdad se opuso a destruir su pueblo e hizo la labor que todo militar debería hacer en teoría, ¿no? Tal fue la repercusión de ese video que el gobierno nacional, el Ministerio de Defensa, se gastó millones y millones de dólares en propaganda haciendo videos que se titulaban igual, los héroes en Colombia sí existen, y yo creo que todos recuerdan esos videos de soldados con unas explosiones, como si fuera una película de Rambo, cansados, sudorosos, combatiendo a la guerrilla, etc. Hay un monumento en Bogotá que es el Monumento a Héroes, y ese monumento está dedicado a los héroes, entre comillas, del Ejército Nacional, la Policía, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea. Vemos cómo se tomaron ese espacio en las protestas y se lee la palabra enemigo público y se ve el rostro de Álvaro Uribe Vélez desfigurado con la mitad de un cráneo. Y abajo pone 6.402 héroes, haciendo referencia al número, a la cifra de falsos positivos oficial que se tiene hasta el momento. Hace unas semanas, como les decía, estuvimos en el Centro de Memoria Histórico. Allá pudimos reunirnos con la familia de don Raúl Carvajal y toda la familia también simbólica.
y lograr que el camión quedase de forma permanente. En la fotografía ven a la señora Oneida Londoño, viuda de don Raúl y madre del cabo Raúl Antonio Carvajal, contando su historia. Ella es Doris, la invitada que teníamos el día de hoy, que seguramente nos estará acompañando el día de mañana o de pasado mañana. Ella es Jacqueline Castillo, una de las madres de Soacha. Hablaba que una de las personas que siempre los acompañaba, uno de los hombres que siempre lo acompañaba, era Raúl Carvajal. Las muestras artísticas jamás faltan en este tipo de eventos. Podemos ver una representación performática de la muerte que indagaba al público sobre el valor de la vida en Colombia. Y este es un amigo de don Raúl. Así eran los amigos de don Raúl, como él. Viejos, cansados, y todos tenían algo en común. El Estado les había matado a un ser querido. Para finalizar, les contaba esta obra que acaban de ver por primera vez, inédita. Es una obra que estamos haciendo en conjunto el artista español Abel Azcona y yo. Y Abel va a llevar a cabo una parte performática. Yo estoy haciendo más bien la parte documental de la obra. Y la parte performática consiste en que durante un año entero Abel Azcona va a vestir aquel mismo uniforme que el cabo Raúl Antonio Carvajal vistió durante muchísimo tiempo en todos los eventos públicos, en universidades, en galerías de arte, en exposiciones, en aeropuertos, etc. Hay una segunda fase del performance que se llevará a cabo seguramente el próximo año, y allí estaremos Abel Azcona y yo viviendo un mes entero dentro del camión en la Séptima con Jiménez de Bogotá. Sin nada más que decir, muchas gracias por escuchar la historia, por hacer parte de esto. Los invitamos cordialmente mañana o pasado mañana cuando reprogramemos el conversatorio que tenemos con Doris Carvajal y damos espacio a las preguntas que quieran hacerme y que esté tal vez en la capacidad de contestar. Muchas gracias. Algo que Bruno dijo con respecto a los columbarios. Yo estaba pensando que era Doris Salcedo, pero no es Doris Salcedo la autora, pero es bien importante tener en cuenta esto porque en la pasada administración de la Alcaldía de Bogotá quisieron precisamente destruir esta obra que ella había hecho en el Museo Central de Bogotá, en el Cementerio Central de Bogotá. Gracias. ¿Alguien más tiene de pronto alguna pregunta que quiera hacer sobre el caso Raúl Carvajal? Pregunta jurídica sobre la obra. Profesor. El caso del hijo de don Raúl Carvajal, sinceramente, está quieto, como decía, y es importante hablar de eso. Hay tensiones muy fuertes entre la JEP sobre a qué se le da más peso, si a los muertos por los falsos positivos o los crímenes perpetrados por las FARC. El abogado Miguel del Río es seguramente uno de los 5 abogados más prominentes del país, ¿no? Para quienes no lo conozcan, es como todo lo opuesto a lo que es Abelardo de la Espriella y estos bufetes de abogados. Es también quien creó la primera línea jurídica ahora en Bogotá para defender a los manifestantes de las protestas. Hay testigos claves que no se han podido contactar. Es importante recordar, también otro soldado murió ahí, seguramente por negarse, y hay otro soldado al que se le desfiguró el rostro por un disparo y es militar activo hoy día. Y él sabe la verdad. Entonces, lo que siempre pide Doris Carvajal es
le dice a los militares que hay que acabar en Colombia con aquel lema que dice el que mande manda, aunque mande mal, y hay que anteponer los valores familiares ante eso. También es el valor que tiene el cabo Raúl Antonio Carvajal, porque en 10 años nos va a preguntar la nueva generación, ¿y ustedes qué hicieron cuando estaban matando a jóvenes, cuando los secuestraban en Soacha y los desaparecían y aparecían muertos en el campo? ¿Ustedes qué hacían para frenar eso? Y ahí está la importancia del cabo Raúl Antonio Carvajal, porque podemos mencionar al menos a uno que se opuso a esa estratagema. ¿Más tiene de pronto alguna pregunta? ¿Comentario? Es muy valiente y muy valioso el trabajo que están haciendo y es un compromiso que pienso que en toda Latinoamérica existe de ganar espacios y dar voz a las personas que pues nuestros gobiernos corruptos piensan que no la deben tener o que pueden hacer las cosas impunemente y que nadie va a levantar la voz y que nadie va a hacer nada. Entonces hay mucha importancia en utilizar espacios que no se les antojaba que fueran relevantes y en hacer escucharse voces que pensaron que no se iban a escuchar. Entonces, no puedo preguntarte nada, pero te agradezco mucho tu presentación y les felicito por este gran proyecto. Muchas gracias. Y precisamente esa es la idea también que tuvimos con los compañeros y las compañeras estudiantes a la hora de organizar el foro, porque la idea surgió cuando estábamos en abril, en mayo de este año y veíamos centros de tortura comandados por grupos de sicariato, por oficinas de sicariato y paramilitares en conjunto con el Estado en Cali, que veíamos como personas perdían el ojo, inclusive acá en Manizales un joven perdió el ojo, aunque todavía no se ha hecho público, cómo los desaparecían, cómo los mataban y nos preguntábamos, bueno, ¿y qué precedente tenemos? No me imagino a los filósofos en el mayo del 68 sentados de brazo en una pandemia en sus casas sin discutir nada. Entonces es importantísimo también venir acá a los espacios académicos y bajarnos un poquito de la nube de la academia para hablar de la realidad que tenemos en el vivir colombiano y en el vivir latinoamericano. Precisamente yo quería preguntarte por eso, ¿cómo ha sido como esa relación? Pues somos compañeros de la universidad y esa relación de la filosofía con otras cosas que tú tienes como son la fotografía, la documentación, como esa interdisciplina que has manejado para hacer eso, digamos que cómo la relacionas con la filosofía, porque pues siempre nos preguntamos cuando pasan esas cosas, ¿qué podemos hacer nosotros desde acá? O desde el pensamiento filosófico, desde la reflexión. A veces yo por lo menos en el paro me sentí impotente, creo que hice muchas cosas a nivel personal pero pues a veces uno no sabe, digamos, cómo ligar eso y pues tú tienes una perspectiva amplia porque estuviste en varias partes, colaboraste acá en la prensa, en Manizales cuando el paro, bueno, te pasaron muchas cosas, hasta tu misma vida corrió peligro, entonces me gustaría que igual como que relacionaras eso. Sí, yo respondería que hay diversos frentes para pelear siempre, ¿no? Lo vimos muy bien acá en Colombia, estaba la primera línea, sin embargo había una segunda, una tercera, una cuarta línea. En Cali cuando estuve en el momento más álgido del paro, había las barras bravas, por ejemplo, se habían reunido a cultivar en las canchas de fútbol
alimentos, ¿no? Porque tienen un monocultivo allá de caña de azúcar impresionante y entre pandemia y los bloqueos del paro pues estaban quedando sin alimentos y decidieron ponerse a cultivar. Y otro frente evidentemente es el frente de la academia, ¿no? Me reuní hace unas semanas con miembros de la policía en un encuentro que organizó una ONG cuyo nombre no puedo citar por cláusulas de confidencialidad. Y no puedo decir tampoco qué organismo de la policía hablaba de esto, qué policía, pero sí les puedo decir que a la policía le salió muy caro a nivel de imagen pública todo lo que sucedió. Fue la muerte, por ejemplo, el suicidio de Allison en Popayán. La policía perdió muchísima credibilidad, igual con los asesinatos de Dylan o con los asesinatos del abogado Javier Ordóñez. Y perdieron credibilidad no solo por los videos, sino por lo que se escribía en la prensa, por lo que se escribía en las columnas y por lo que se escribe en la academia. Entonces yo creo que como estudiantes profesionales de filosofías y letras, el escribir es un frente importantísimo que no hay que dejar de lado. Bueno, muchas gracias a todos. No, ¿Cuál es tu nombre? Perdona. ¿Cuál? Luna. Ah, qué lindo nombre. Mi nombre es Berta Lucía Estrada. Yo soy escritora y desde las letras nosotros también hemos tomado parte activa de eso, de todos los movimientos que se han ido formando. Precisamente este año se publicó Poesía de Resistencia bajo el sello de Cangrejo Editores. Cangrejo Editores no, perdón. Ahorita se me olvidó, que es Eduardo Bechara, uno de los editores. Hay muchos poemas precisamente sobre la resistencia, o sea, la antología es sobre la resistencia, incluso está Raúl Zurita. Entonces, los poetas, al igual que los filósofos, sí podemos tomar una parte activa en la denuncia de lo que está sucediendo y no podemos quedarnos callados. Bueno, los invito a quienes quieran a que visiten la página de Abel Azcona, abelascona.art. Ahí está la obra en conjunto del Cadáver Viajero y pueden ver todavía más videos inéditos de don Raúl hablando y contando su historia. Muchas gracias y me tomo las palabras al final de don Raúl Carvajal para invitarlas a todas a que hagan conocer esto, a que le hablen a sus amigos, a sus familiares, a todo el mundo sobre la muerte del cabo Raúl Antonio Carvajal y que si algún día les preguntan quién se opuso en plena masacre a que se siguiesen matando jóvenes, puedan responder con un nombre y lo puedan mencionar a él. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia. Hola, hola, hola. Hola, muy buenos días para todos.
Mi nombre es Mayra Giraldo, soy estudiante del profesional en Filosofía y Letras de la universidad. El día de hoy, no, les voy a confesar que me siento un poquito mal después de la presentación que nos acaba de hacer el compañero respecto al caso de los falsos positivos, y creo que es bastante conmovedor y pues bueno, mi ponencia tal vez no esté a la altura, pero bueno, es con toda la humildad que vengo a hacer esto. Bueno, el día de hoy yo quiero presentarles una perspectiva tal vez no muy diferente a algo que ya han escuchado, y es pensar nuestro sistema político desde la ética kantiana, específicamente desde el imperativo categórico, porque creo que es de vital importancia y pues también en nuestro ejercicio como filósofos y filósofas, detenernos un momento y pues preguntarnos por todo este tipo de cosas que tal vez nosotros damos por sentado o que en medio de nuestra cotidianidad simplemente ignoramos y dejamos discurrir, ¿no? Pero que en últimas sí nos afectan y son de vital importancia, en tanto interfieren de una manera muy enorme en nuestra cotidianidad. Entonces, pues por esto vengo como a moverles un poquito la cabeza pensando nuestro sistema político desde el imperativo categórico. ¿Por qué lo quise hacer desde Kant? Porque creo que Kant es de una relevancia histórica enorme. Nosotros no podemos, si en algún momento nos decidimos hacer tal vez una lista de las personas más influyentes en la historia de la filosofía, definitivamente no podemos dejar a Kant por fuera de esta lista, porque si lo pensábamos, Kant resulta un hito histórico en el sentido de que concilia dos corrientes, predominantes en el pensamiento moderno. Entonces, pues a partir de Kant se empieza a construir como una nueva corriente de pensamiento desde un aspecto epistemológico, ¿no? Y evidentemente esta conciliación y todo su sistema toca todas sus teorías, y pues la ética definitivamente no va a ser la excepción. Entonces, quise también plantear esta relación como político-moral, porque creo que es algo que definitivamente nos toca en todos los aspectos de nuestra vida, y es imposible para mí pensar la política sin pensar la moral. Es necesario que cuando nosotros pensemos en política también pensemos en moral, porque todas nuestras decisiones, todas nuestras opiniones que emitimos, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, van a repercutir directamente en nuestro entorno político, en tanto que somos sujetos sociales y nos desenvolvemos dentro de este entorno. Y lo que hace Kant me parece supremamente interesante, porque creo que para muchos de nosotros es impensable tal vez concebir la ética si no es dentro de lo social, si no es dentro de lo real y tangible, pero en cambio para Kant pensar la ética desde un aspecto netamente racional es perfectamente posible, además de necesario e imprescindible, porque para él esto nos va a permitir como un fundamento bastante sólido que nos va a permitir también edificar todo nuestro sistema moral. Pues ya veremos si esto realmente funciona así. Entonces, vemos que el modelo ético kantiano es un modelo deontológico, es decir, que responde a las acciones por sí mismas. Nosotros en un aspecto deontológico no pensamos las cosas por sus consecuencias por lo que pueden derivar, sino pensamos las cosas en sí mismas. En este caso, las acciones morales las estaríamos pensando en sí mismas, sin esperar cuáles pueden ser sus consecuencias. Bueno, Kant nos dice que la disertación filosófica se divide principalmente en tres aspectos. Estos son el aspecto material o empírico, el cual se fundamenta en la experiencia, y también están la lógica y la metafísica. La lógica y la metafísica ambas van a responder a fundamentos exclusivamente
a priori, es decir, que sean en la razón sin necesidad de la experiencia. La lógica recae, o bueno, diserta más sobre lo formal, en cambio la metafísica se va a remitir a un objeto específico dentro del entendimiento. Por eso, la moral se enmarca dentro de esta disertación metafísica y Kant va a llamar a su teoría, o bueno, a su disertación sobre la ética metafísica de las costumbres. Y pues obviamente fue en el libro que yo me basé pues para realizar esta ponencia. Para Kant, aquello que nosotros podemos considerar absolutamente bueno, sin dudarlo o sin distinción alguna, sería la buena voluntad, porque solo la buena voluntad es buena en sí misma. Sin embargo, no debemos pensar esta buena voluntad como el bien en sí mismo, sino más bien como la representación más alta del mismo, en tanto que para nosotros no es posible, según Kant, pensar algo más bueno que la buena voluntad. Entonces, a partir de esta buena voluntad es que se va a erigir todo el sistema ético kantiano, pero pues la buena voluntad, si bien es una condición absolutamente necesaria, no es suficiente. La buena voluntad debe de responder a algo y este algo va a ser el deber, porque teniendo en cuenta que la ética kantiana se fundamenta en principios a priori y que no utiliza la experiencia para su fundamentación, todo lo que en ella vamos a encontrar son conceptos que van a responder como a esta misma línea de disertación. Por lo tanto, el deber es como ese punto de partida, por así decirlo, al que va a responder la buena voluntad, porque el deber es un concepto en sí mismo. Nosotros no necesitamos pensarnos unas experiencias o tener como conceptos sensibles para saber que el deber pues, es bueno o que no lo debemos pensar por sí mismo. Bueno, en tanto que la buena voluntad responde al deber, esto también lo debemos pensar en un aspecto universal, dado que se busca un fundamento de la moral que pueda responder a cualquier acto y en cualquier circunstancia y del cual no podamos prescindir a la hora de actuar. Esto nos va a llevar al planteamiento del imperativo categórico, que va a ser yo no debo obrar nunca más que de modo que pueda querer que mi máxima deba convertirse en ley universal. ¿Esto por qué? Bueno, la buena voluntad nos debe de guiar en nuestra disertación respecto a las acciones y la forma en que las vamos a llevar a cabo. Esto también debe responder al deber y, como ya les digo, es necesario pensárnoslo universalmente, pues al pensar este concepto y mi acción misma de manera universal, vamos a encontrar que puede ser buena inequívocamente, es decir, que independientemente de cualquier cosa, esta acción pues va a ser buena, ¿no? Y este imperativo va a tener como dos principios, el cual consiste primero en obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. Es decir que algo que reconoce Kant es que pues nosotros somos sujetos o seres racionales y por lo tanto debemos actuar como tal, ¿no? Y pues utilizar algo como medio en cierta medida es reconocer que no es lo suficiente para mí para pensarlo o tenerlo en cuenta como un fin. Y dado que todos somos sujetos racionales, yo también como sujeto racional debo poner a las demás personas en un fin, porque si lo que es bueno para mí debe ser también bueno para ellas. Y esto nos lleva al segundo principio del imperativo categórico, y es la ley moral debe ser elegida de forma
autónoma. Pues dice Kant que la voluntad, la buena voluntad, no puede ser pensada como voluntad mental si no tenemos en cuenta la libertad, pues en últimas la voluntad consiste en que yo soy libre de decir aquello que quiero hacer, quiero pensar, etcétera. Y pues es esta libertad la que nos va a permitir efectuar la voluntad de esta manera. Entonces, pues, estos serían como los 3 principios del imperativo categórico. Todo esto sería el fundamento del sistema ético kantiano. Y ahora yo voy a llevar esto como a un entorno político. Podría parecer un poco contradictorio en tanto que pues, el imperativo categórico, precisamente por su naturaleza a priori netamente racional, pues sea aplicado en un entorno político, en un sistema político, ¿no? Pero creo que es absolutamente necesario tratar de hacer este tipo de extrapolaciones porque pues somos, como ya lo decía al principio, somos sujetos sociales y nos movemos dentro de este entorno. Entonces, ¿de qué manera podríamos rastrear esta ley moral dentro del sistema político? Si observamos un poco como el planteamiento del imperativo categórico, podemos ver que Kant todo el tiempo nos habla de ley moral, ley moral, ley moral. Entonces, pues, por mera intuición, creería yo que podemos remitir o más bien rastrear la presencia del imperativo categórico en nuestro sistema político precisamente en las leyes, que son las que de alguna forma como determinan las reglas de juego en la sociedad. Entonces, pero pues, tal como lo hace Kant, que es remitirse al fundamento de la moral, también aquí debemos remitirnos al fundamento de las leyes, que para nuestro caso sería la Constitución política. Toda ley, todo decreto, toda norma, manual, código, etcétera, necesariamente va a tener que remitirse a la Constitución política, porque tal como dice allí, nada va a estar por encima de ella y nada puede legislar por encima de ella. Por lo tanto, pues, en términos jurídicos, la Constitución política sería como la máxima norma jurídica que… esto como tratando de hacer el paralelo con el imperativo categórico kantiano, pues estarían en igualdad de condiciones en cuanto a autoridad. Pues evidentemente tendremos que rastrear como el imperativo y los principios que consiste dentro de la Constitución política. Entonces, el primero sería que debemos de hacer como la extrapolación de mi acto a uno universal. La Constitución, esto lo podemos ver en la Constitución política, en tanto que todos los sujetos a los que rige deben de actuar conforme a ella y bueno, que rigen el territorio, ¿no? Entonces todas las personas que habitamos en Colombia debemos responder a la Constitución política, y si vienen personas pues de otros países o pues no sé, de otros mundos tal vez, deben de acogerse a esta Constitución, por lo que podemos pensar que la Constitución está planteada para pensarse como universalmente buena, ¿no? O bueno, por lo menos regir universalmente hasta este punto. El segundo punto, que sería pensar o bueno, tener a la humanidad, a las personas como fin en sí mismos y no como medios, también se cumple, en tanto que la Constitución lo que hace es propender por el bienestar de las personas a las cuales rige. No se utilizan como medios, sino que el fin último es el bienestar de estas personas y por lo tanto de la sociedad. Entonces, pues también podemos rastrear allí que las personas son fines en sí mismos y no son medios. Y por último, elegir la ley moral de manera autónoma. Esto podría tener un poco de conflicto, en tanto que la Constitución en sí misma pues, es una imposición, ¿no? A nosotros nos la imponen y debemos de seguirla, pero entonces, respecto al concepto de libertad, Kant también nos dice que solo es posible pensarlo en tanto nos reconocemos como seres inteligibles, como seres racionales, y no es posible rastrear la libertad o la utilización de esta dentro de un mundo sensible. Entonces también nosotros, como sujetos racionales y haciendo uso de nuestra autonomía y nuestra libertad, elegimos seguir esta Constitución.
Yo pensaría que hay herramientas jurídicas que le permitan a las personas como quejarse, por decirlo de alguna forma, de las leyes, ¿no? Que no están de acuerdo con ellas. Incluso existe una herramienta, por decirlo así, que sería la desobediencia civil. Nosotros como ciudadanos estamos en la facultad de realizar la desobediencia civil, y esto pues ya lo vemos en las calles, con las protestas, con todo lo que ha sucedido en los últimos paros nacionales, ¿no? Aunque pues bueno, esto podría ponerse bastante en duda, pero pues bueno, por el momento está como esa herramienta. Y también nos dice Kant que cualquier ser racional, viendo ejemplos notables de rectitud en los fines, de firmeza, en seguir buenas máximas de compasividad, de compasión universal y benevolencia, querrá incorporar en sí mismo dichos ejemplos. Entonces, pues, toda persona racional que cumpla pues con un mínimo de capacidades cognitivas podrá darse cuenta que todo lo que está propuesto allí podría ser bueno, compasivo y benevolente, y por lo tanto querrá incorporarlo a su vida. Entonces, y bueno, en este orden de ideas podríamos ver y evidenciar que la Constitución política, en tanto fundamento de nuestro sistema jurídico, de alguna forma se enmarca dentro del sistema ético kantiano, más específicamente en el imperativo categórico, y pues encaja muy bien con todo lo que allí se propone. Es de resaltar, ¿no?, que pues todo esto yo lo hago desde un aspecto netamente analítico y teórico. Yo creo que si nos vamos a la práctica y vemos de qué manera realmente interactúa el imperativo categórico con nuestro sistema político, pues podrían salir muchísimas más conclusiones, y pues es un riesgo que se corre, y Kant también lo menciona en su libro, y es que al ser esto pues una disertación netamente racional, a priori, sin la experiencia dentro de sí misma, y siendo también universal, pues llevándolo a la práctica, inevitablemente vamos a encontrar que siempre habrá una excepción a la regla, siempre habrán casos en los que la ley moral pueda ser exceptuada, pueda ser puesta a un lado por un momento, aunque él también nos dice, pues creo que ustedes conocen bastante bien el ejemplo de la mentira, que bajo ninguna circunstancia es posible mentir, o bueno, está bien mentir, y él pone el ejemplo de que una persona llega a la casa y le dice que por favor le refugio, que lo están buscando, que lo van a matar. Al momento llega la persona que lo quiere matar y le pregunta que si la persona a la que acaba de darle el refugio está en su casa. Kant dice que ni siquiera en ese caso es posible mentir. Esto siguiendo pues estrictamente a su planteamiento moral, ¿no? Pero pues como les digo, y desde mi punto de vista, si nos vamos a una realidad, a una experiencia sensible, vamos a encontrar que hay casos en que definitivamente sí podemos obviar o poner a un lado este imperativo moral, porque definitivamente no concuerda con lo que es el deber ser del momento. Bueno, teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos concluir que las leyes en general, el sistema político, se configuran de tal manera que su estructura obedece a las máximas del imperativo categórico, y que a pesar de su carácter impositivo, es posible hallar en ellas una aproximación a lo que Kant consideraría el imperativo categórico. Aún así, hay muchas cosas que quedan por discutir, pues este ejercicio es un mero análisis desde un aspecto puramente teórico, y todas las dudas que surgen de él nos llevarán a posibles análisis que nos ofrecerán una nueva visión acerca de la dinámica del imperativo categórico. Bueno, por último, pues espero haberlos como movido un poco y realmente pues pensarse esta ética kantiana, que para muchos es supremamente mamona, en un contexto político real, y pues que es donde nosotros nos movemos. Y creo que
estos conceptos, más que quedarse en la teoría, en la disertación, definitivamente debemos ponerlos a jugar en un contexto real que nos permitan de alguna forma vislumbrar lo que podrían ser y, no sé, de alguna forma también hacer un poco más completo todo lo que es el ejercicio filosófico. Bueno, no siendo más, muchas gracias por escucharme. Si tienen preguntas, con todo el gusto del mundo las responderé. Gracias. Muchas gracias por tu presentación. Bueno, esto no es culpa tuya, es culpa de Kant, entonces no lo entiendas como te lo voy a, porque puede ser muy incisivo, pero el grave problema, irremediablemente en tu presentación, sí, pero otra vez es culpa de Kant, es ¿cómo se entiende entonces qué cosa es la racionalidad? Porque hay una idea de que hay una racionalidad universal y un bien universal, pero no queda realmente explicado. Me parece que hay una cuestión ahí circular, ¿no? Como es es eso que tiende al bien y es eso que va a permitir o que tú tendrías que hacer siguiendo el imperativo categórico porque es bueno. Pero la idea, o más bien la pregunta es, ¿cómo pones esto en contexto? Porque por supuesto es lo que suponen todas las leyes, que hay un trasfondo de racionalidad o de justicia o de bien, pero cuando en realidad, bueno, esa es mi tesis o mi postura, no podemos hablar de una idea de racionalidad universal. No sé si eso se entiende. Sí, ok. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Como les decía, esto lo hago en el marco de la disertación filosófica de Kant y trato de no salirme de él con el fin como de plantear el imperativo categórico de la manera más fiel dentro de un sistema político, pero yo también creo que en la realidad, dentro del mundo sensible y la experiencia, no podemos pensarnos una racionalidad y un bien de manera universal, porque pues ya como se ve también en Aristóteles y más adelante con Occam, incluso también Kant de alguna forma lo admite, es que los universales solo son posibles en el pensamiento, porque pues universal es absolutamente todo, todo es todo. Entonces, pues como en la experiencia vamos a encontrar que tal vez siempre va a haber una excepción. Nosotros no podemos pensarnos el todo dentro de una realidad, porque es que no tenemos conocimiento sensible de ese todo. Entonces, pues creo que la racionalidad y la idea de bien, a pesar de ser pues conceptos que difícilmente podemos encontrar como un ejemplo tangible dentro del mundo, creo que estos conceptos tampoco es posible pensarlos de manera universal, porque también creo que no podemos estandarizarlos en tanto que las personas no razonamos de la misma manera y no concebimos el bien de la misma manera, aunque esto también resultaría problemático a la hora de ponerlo en un contexto real, porque pues de alguna forma tenemos que estar de acuerdo en los conceptos como para poder convivir y existir en sociedad, ¿no? Pero pues también vemos que esto difiere entre cultura y cultura, lo que nos permite pensar que no hay una idea universal de bien y tampoco de razón. Espero haberte respondido. Sí, gracias. Gracias. Jamie, ¿no? Mayra, qué pena. Gracias por tu presentación, me gustó mucho, muy concreta. Y pues también gracias por, de alguna manera, contextualizar a Kant, en particular la metafísica de las costumbres, parcialmente pues a nuestra realidad política. Pues en primer lugar me parece que pues es un ejercicio difícil el que vos te planteas, fundamentalmente porque como en la tradición filosófica se le ha dicho a Kant que su moral es una moral para ángeles
y como decía Garzón también a propósito de la Constitución colombiana, es una constitución para arcángeles, entonces fusionar ese tipo, dos proyectos, uno más bien correspondiente a la moral y otro más bien a lo político, tremendamente idealistas, pues en principio es difícil, pero me parece que es, de ahí pues me parece que es un ejercicio loable lo que haces y me parece que hay buenos resultados para ello. Ahora, pensando precisamente en el contexto colombiano, ayer se cayó en el Congreso desafortunadamente el proyecto de ley que reglamentaba la eutanasia. Precisamente, uno de los argumentos a favor de la eutanasia y también que se pueda extender también a otros debates como el aborto, son argumentos kantianos. Fundamentalmente porque hay un primo hermano del principio de racionalidad kantiano, que es el principio de autonomía. Y básicamente la eutanasia, los argumentos a favor de la eutanasia merodean ese concepto, el concepto de la autonomía, ¿no? Y es un concepto kantiano, ¿no? Concepto kantiano. En esa medida, no sé si vos has rastreado más algo así o tienes, digamos que para madurar tu trabajo, plantearte temas más concretos como el del aborto o el de la eutanasia, precisamente utilizando la argumentación de la metafísica de las costumbres de Kant. Por ejemplo, si mal no estoy, en Argentina ya se reglamentó el aborto y uno de los argumentos a favor del aborto era precisamente la autonomía de la mujer. Y en el fondo eso es un argumento kantiano. Así que no sé si te has planteado para madurar tu trabajo, concentrarte en esos temas más específicos, utilizando obviamente la argumentación kantiana. Gracias. Gracias a ti por la observación y la pregunta. Pues bueno, definitivamente yo sí he pensado más a futuro tratar de utilizar ejemplos o situaciones mucho más concretas dentro de las cuales podría interactuar esta idea del imperativo categórico kantiano. Lo que tú planteas respecto a la eutanasia, al aborto, que argumentos a favor es precisamente la autonomía corporal y de la persona frente a este tipo de decisiones. Creo que también hay, pues pensando netamente en Kant, porque pues debo decir que yo estoy totalmente de acuerdo con la decisión sobre nuestros cuerpos, pero bueno, pensándolo desde Kant, creo que esto podría entrar bastante conflicto con la idea de bien, y es que él también lo dice y pone el ejemplo de suicidio, que creo que no es del todo comparable, pero pues se puede hacer como con el ejemplo de la eutanasia, es que no se debe violar tampoco la vida, y tal como en el ejemplo de mentir, creo que Kant es absolutamente radical en todas sus propuestas, e incluso en situaciones como lo es enfermedades terminales o que causan un profundo dolor en la persona, y decisiones también como lo es el aborto. Creo que Kant tampoco daría el brazo a torcer incluso en este tipo de situaciones. Sin embargo, como te digo, me parece supremamente interesante tal vez poder plantear un poco más a fondo y de manera muchísimo más estructurada y juiciosa este tipo de ejemplos, y ver si de pronto, no sé, podría darnos ahí como un poquito la razón o ceder en algo. De todas formas, creo que es un ejercicio bastante complicado, porque también, como lo dices, la ética de Kant en gran parte es una ética para ángeles, para personas, o bueno, para seres absolutamente buenos, y pues nosotros somos totalmente falibles, nos contradecimos, nuestra existencia misma, dado que es un azar, también todo lo que nosotros hacemos es un azar, y siempre estamos a un pie del error. Entonces es bastante difícil plantear esta ética real e incorporarlas en nuestra vida. Tal vez sería plausible, no sé, hacer como un replanteamiento de la ética kantiana, no tanto para ángeles, sino como para personas absolutamente falibles como lo somos nosotras, y creo que en este caso
podría verse muchísimo más reflejada esta ética en ejemplos como los que tú propones. Hola Mayra, ¿cómo estás? Yo tengo una pregunta con respecto a la relación que haces sobre la Constitución y el imperativo categórico. Consideramos Lacan que existe algo así como la racionalidad y el bien universal. Digamos que uno de los problemas de la Constitución política en Colombia es que no se cumple. Los constitucionalistas normalmente dicen que es muy bonita, pero faltan mecanismos para poder hacerla cumplir. Si pensamos en una moral kantiana, en donde lo único que importa es el acto en sí mismo, esa deontología, tendríamos que conceder que en la política eso no se puede hacer. Tendríamos que salirnos de ahí y sí pensar en las consecuencias de los actos, o sea, no pensar solo en los actos. ¿Cómo entonces, por así decirlo, conciliar esas dos posturas del imperativo categórico con la constitución política, pues en el contexto de que tiene que funcionar, tiene que haber una parte de que se salga esa deontología ética? Muy difícil esa pregunta. Bueno, no, yo creo que sí, yo también lo pensé mientras estaba haciendo la ponencia y fue algo que estuvo rondándome la cabeza muchos días, pensando si realmente nuestra Constitución específicamente, no tanto las leyes, sino nuestra Constitución, podría pensarse de una manera deontológica en tanto que responde a sí misma o si es una constitución consecuencialista en tanto que todo lo que está en ella se basa pensando en las consecuencias. Pues como pudieron ver, yo opté por pensar que es una constitución de carácter deontológico. Sin embargo, pues ahí me sigue patinando que de pronto podría pensarse también como de carácter consecuencialista. Pero revisando también la Constitución y lo que allí se propone, precisamente porque de alguna forma es bastante utópico y bastante alejado de la realidad del contexto social y político colombiano, podría también pensarse que es de carácter deontológico y que todo lo que allí se propone y se plantea está pensado para un país bonito que no es Colombia, y lo mismo sucede con el imperativo categórico kantiano. Si nosotros, o sea, esa vaina suena muy bonito, no responder al deber, nosotros somos libres de elegir, la humanidad siempre va a ser el fin en sí mismo, las personas nunca van a ser medios, esa vaina suena supremamente lindo, pero si lo vamos a pensar desde un aspecto real, desde un aspecto social, no es así. Las personas son utilizadas constantemente, nos vemos obligados a hacer ayugos, no podemos pensar una acción, o bueno, no nos es posible hasta este momento concebir una acción universalmente como buena en sí misma. Entonces, en este orden de ideas, yo creo que la Constitución y el imperativo categórico se parecen, y en su aplicación o implicación podría haber esa conciliación de posturas, y pues tal como le respondí al profesor ahorita, sería interesante también como hacer el ejercicio de un replanteamiento de la moral kantiana desde un aspecto muchísimo más humano, más real, y ver de qué manera podría comportarse, y tal vez si puede ser conciliable con el posible carácter consecuencialista de la Constitución. Bueno, muchas gracias a Mayra. Vamos a abrir espacio para una última pregunta y tiene la palabra Luna. Sí, también me parece muy interesante lo que planteas, y más en un país como Colombia, que no solo pues, se puede hablar de algo individual, digamos de que somos personas que podemos ser buenas, malas, o estamos en ese punto siempre, que no somos perfectos, sino que también por lo que pasa en Colombia, o sea, las situaciones de cada cual, el típico caso del que robó un caldo de gallina y le metieron 5 años de cárcel, si es así tan malo como robar, teniendo todas esas condiciones previas de por qué hace esa persona y de las condiciones que el mismo Estado le da. Entonces, partiendo de lo que tú dices, que sería interesante probar como estas teorías kantianas un poco más flexibles, sí me gustaría de pronto, y sería bueno también que lo plantearas sobre la economía, sobre esto de los medios afines, porque no hay
no hay como algo económico en este momento en ningún país, y menos en Colombia, ya que lo estás planteando en este contexto, que la economía dé para no tratar a las personas como medios. Sin embargo, pues sí se podría hacer si siempre, eso tan tajante de que los medios, tratar a alguien como medios es malo, si realmente es así, o puede haber un medio que no sea tan malo. Entonces, también es como una observación, porque es interesante que sigas escudriñando en el mismo trabajo. Gracias. Gracias a ti por tu pregunta. Muy buena pregunta, tanto que yo no te podría responder porque realmente la economía no es muy fuerte, pero creo que tampoco hace falta ser pues doctor en economía para darse cuenta que los sistemas económicos predominantes no tienen en cuenta a las personas como usuarios reales o como fines no sé cómo, pues porque realmente nosotros para el sistema económico, por lo menos para el sistema económico capitalista, terminamos siendo objetos, productos, a nosotros nos venden, nosotros no somos los beneficiarios de todas las cosas que en este se ofertan, sino que más bien realmente somos como lo que se exhibe, y más que todo en las redes sociales, que siempre se ha dicho que cuando una aplicación es gratis, no es gratis, tú eres el producto, se vende nuestra información y todo lo que nosotros hacemos. Ya lo decías tú en tu charla de ayer, estos algoritmos están diseñados para que nosotros ni siquiera percibamos que estamos siendo manipulados y que nuestra información está siendo vendida. Entonces, pues realmente no te sabría responder, siéndote muy sincera, cómo desde un aspecto económico esto puede influir o jugar, porque pues no es muy fuerte. Yo me considero pues supremamente ignorante respecto a la economía. Sin embargo, pues también sería interesante hacer este ejercicio, y además de importante porque evidentemente es algo también que nos afecta en lo que estamos inmersos. Ya no hay más preguntas, ¿cierto? No. Bueno, muchas gracias a todos por sus preguntas. Espero que pues les haya gustado la ponencia, haya sido de su agrado, y pues que se sigan pensando estas cositas. Eso es chévere. Bueno, le agradecemos a Mayra por su presentación. En este momento vamos a entrar en receso y vamos a ver a través de las redes sociales, YouTube, Facebook y Spotify, un video de María del Rosario Acosta López, la cual es profesora del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de California. Vamos a ver un podcast, el cual se llama ¿Qué la filosofía es?, de Diego Mauricio Aguirre Higuera. Y vamos a ver otro podcast de Manuel Leonardo Prada Rodríguez, el cual se llama ¿Son conmensurables la ciencia y los saberes no occidentales? Respuesta a partir del diálogo entre la epistemología histórica y la filosofía intercultural. Vamos a entrar en un receso de media hora y a las 11 de la mañana nos encontramos acá.